Por otro lado, también la afectación de las fibras largas pueden generar neuropatía motora. La neuropatía motora se va a manifestar con la deformidad del pie, estas deformidades estructurales, además con la pérdida de masa muscular y de la fuerza. Esto con el paciente, si le indicamos que se ponga en punta de pie o que intente de colocarse apoyando los talones, tienen dificultades. Genera una inadecuada carga, aumento de la presión plantar, también generan los callos a partir de un traumatismo interno. Pueden ver las distintas manifestaciones que encontramos a la inspección de la neuropatía motora. Por último, estas fibras pequeñas, amielínicas tipo C, que tienen que ver con la neuropatía autonómica, recordar que es la primera sensibilidad que se pierde, generando la sequedad de la piel. Esto tiene que ver con las glándulas sudoríparas, la disminución del sudor. Esto favorece la anhidrosis, las fisuras, las grietas. Esta difusión microvascular también puede dar manifestaciones de dilatación de venas dorsales. Es indetectable por los electromiogramas, o sea, cuando solicitamos los electromiogramas, ven las fibras gruesas, grandes, pero no estas fibras cortas. Pierde la sensación térmica, o sea, esto debe diferenciar el frío y el calor se pierde, al igual que determinar la diferencia entre un pinchazo y un toque. A nivel sensitivo está reducida la sensación del toque ligero, o sea, usando la aguja digamos, por ejemplo, que tiene el martillo, no pueden determinar la diferencia entre el pinchazo y el toque con un monofilamento. Esta es la técnica del pinchazo de pinprick, van a ver en la bibliografía en inglés. El dolor puede producir a nivel sensitivo, o sea, los síntomas positivos como el dolor lancinante, quemante, alodinia, esto que apenas los pacientes les rozan la sábana y presenta un dolor intenso. Eh, Importante determinar que los síntomas positivos y negativos, los síntomas positivos se hablan cuando tienen estos síntomas del dolor o presentan las molestias de calambres, hormigueo, disestesia, salodinia, y los síntomas negativos se refieren cuando pierden la sensibilidad. Por ejemplo, en este caso, las fibras cortas pierden la sensación del ardor, de que algo le quema, o por ejemplo del pinchazo. Entonces se clavan un clavo, una espina y no sienten dolor. Así, para hacerle un resumen, la neuropatía, hablamos de un 50-70%, genera la pérdida de la sensación protectora cuando está afectada las fibras gruesas, las fibras mielínicas tipo A, generando un trauma repetitivo, no advertido, el trauma externo con un zapato nuevo, por ejemplo, la deformidad del pie, generando la neuropatía motora, también por la afectación de las fibras mielínicas, generando rigidez articular, debilidad y pérdida de la masa muscular, inadecuada carga, presión plantar anormal, callos y trauma interno. Todo ello no produce una úlcera. También se produce la afectación de las fibras autonómicas, con sequedad de la piel, disminución del sudor. Esto genera grietas y fisura de la piel. A esto, el paciente puede tener una neuropatía y no sufrir una úlcera. Si a esto le sumamos el caminar descalzo, o un calzado inadecuado, el uso de ojotas o de zapatos pequeños, o sin una plataforma que permita disminuir la presión plantar, la falta de educación de los cuidados del pie, la falta de uso de medias o de hidratación, de protección con una media, de cremas, la falta de servicios de protección, o sea, esto del médico que se encarga de examinar el pie, o del podólogo, del enfermero, o de la unidad de prevención. La falta de educación por parte de los proveedores de salud. Pueden producir también, sumado a una neuropatía, una úlcera. Puede existir una enfermedad arterial periférica. Recuerden que la hemoglobina glicosilada, por cada punto de aumento por arriba de 7, aumenta un 28% el riesgo de la enfermedad arterial. Entonces, por cuanto mayor es el mal control metabólico, mayor riesgo de una enfermedad arterial periférica. Recordar que esta tiene que diferenciarse si es leve, moderada o severa. Puede producir isquemia. Isquemia puede estar asociada a neuropatía. Habíamos hablado que el 50% era neuroisquémica, y producir o directamente
predominar la isquemia, que son aquellos con un 15% de la población con diabetes y producir una úlcera, o directamente esta enfermedad arterial periférica puede ser crítica, puede ser grave, cuando ya los pulsos son ausentes, cuando el índice tobillo-brazo es menor a 0,4, o la presión transcutánea de oxígeno también, que es un marcador de la enfermedad microvascular, está disminuida, generando directamente la gangrena. Esto nos puede producir la amputación. Recordar que la persona puede tener isquemia leve, puede tener neuropatía, sin embargo, el desencadenante es un trauma, una lesión, una espina, un clavo, el roce del zapato, puede existir un trauma que produce la úlcera y también derivar en la amputación. Además, la infección, esta neuropatía, esta hiperglucemia crónica generando neuropatía, también genera a partir de la neuropatía autonómica una afectación, lo que es el sistema, genera una inmunodepresión, digamos, si el sistema de la neuropatía está afectado, se afecta también el sistema inmune, generando afectación de la inmunidad, mayor riesgo de infección. Recordemos que el 60% al momento de la consulta están infectados. Por eso es importante determinar si existe infección en todas personas que consulten por una lesión en los pies. Además, el trauma asociado a la inflamación, las citoquinas y la neuropatía puede producir estos tres factores, el pie de Charcot, que es la manifestación más grave de neuropatía en las personas con diabetes, en el pie, que es una neuroartropatía, generando la deformidad del pie y también nos puede llevar a la amputación.